estamos en un problema, porque muchas veces las soluciones o las discusiones en el Congreso se demoran demasiado y lo que vamos a revisar ahora tiene que ver con una que, la verdad de las cosas, no tiene buen puerto de salida. ¿Qué estoy hablando? Del tema de usurpaciones. Se discute en el Congreso, hay un tema de un veto, no quiero entrar en detalle, porque quiero que vayamos al problema que a veces falta en nuestra política, estar encima de los problemas, no tan alejados mirándolo. Y eso es lo que queremos reflejar hoy día en Tu Día, porque el tema de las tomas no es un problema que pasa por aquí, en un lugar de la Araucanía, en Alto Hospicio, en el norte o en Lampa nomás. Sitio de Eriazo. Es un problema que, sobre todo después de la migración, ha crecido muchísimo. Sí. Y por lo demás, con políticos, nuestra ministra del Interior, en medio de una polémica por esto de usurpaciones pacíficas. Ah, no, perdón, lo dije mal. No violenta, en fin. Tenemos un caso con Rose que nos tiene allí justamente en terreno en la quinta región a propósito de lo que ocurre con usurpaciones y que se van ampliando de terreno en terreno, de propietario a propietario. Rose, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Francesco, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto de saludarte. Justamente tiene relación la situación que se vive acá en la comuna del Tabo. Me encuentro muy cercano al centro del Tabo, solo a 2 cuadras, pero a mis espaldas, hacia arriba, que está la calle Justa Venegas, a 800 metros aproximadamente se encuentra la toma El Michay, muy conocida acá en la zona. Es un terreno que pertenece a las juventudes del Partido Comunista, pero desde el año 2010 aproximadamente se lo tomaron. Antiguamente venían a acampar para el verano 2010. Las juventudes comunistas, sin embargo se lo tomaron. Pero el problema que sucede acá, muchachos, es que acá no solamente hay personas que probablemente necesiten un lugar para poder vivir porque no tienen terreno, acá en esta zona no hay mucho beneficio social en ese sentido, sino que además hay venta de droga y hay mucha delincuencia en este sector. Francesco. Mira, solamente para complementar lo que tú nos comentas, efectivamente estamos hablando de un terreno que es del Partido Comunista y fue tomado. Y el terreno de al lado fue perdiendo terreno también, porque estas personas en el primer terreno empezaron a ampliarse, comillas. Y fueron derribando árboles, no solo cercas, derribando árboles, tomando el agua sin permiso de ese segundo terreno, y el dueño de ese terreno, que es justamente Patricio Escobar, partió desde el primer minuto, desde el primer árbol caído, diciendo, oiga, aquí está pasando algo. Y han pasado años y dice que este problema continúa. Lo tenemos al teléfono, ¿no? Tenemos a Patricio Escobar, a quien saludamos, le agradecemos por supuesto el contacto y que nos cuente, por supuesto, qué es lo realmente que usted está viviendo en este minuto con respecto a su propiedad. ¿Cómo le va? Aló, buenos días. Estamos escuchando. Aló, don Patricio, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Aquí días. estamos. Bien, gracias. Oiga, don Patricio, así que le tomaron el terreno. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata todo lo que le está pasando? Mire, la historia comienza, digamos, justamente después del 2010, por ahí por el 2015, arrasaron con el bosque que tenía el Partido Comunista, se pasaron a mi terreno, me amenazaron porque empezaron a construir unas cabañas ya en el terreno y que si hacía algo me iba a ir mal. Entonces yo por defender mi propiedad, ahí me mantuve. El problema es que llegó mucha gente de muy mala clase, armada, violenta, con problemas que era un vecindario, pero era una paz muy, muy buena. Se vivía muy bien, tranquilo. El asunto es que a mí me tomaron el terreno a partir del año 2020. Partieron primero despoblándome todo lo que era el patio, me robaron todo. Después me abrieron la casa por lo menos 3 o 4 veces, donde ya se llevaron hasta las llaves del agua adentro. Se llevaron las puertas, las luces, todo, ya dejaron todo. Cuando el 2020, finalmente en el último robo, apareció gente adentro. Ya, a gente adentro, yo denuncié esto a Carabineros y me dijeron Carabineros que no podían hacer nada, que la Fiscalía puse las demandas, después puse otra demanda posterior porque con la primera no pasó nada y se fueron afianzando, cerraron la casa, cerraron todo lo que es el terreno y se apropiaron porque empezaron a construir adentro, de hecho están loteando, de hecho me dicen que están vendiendo inclusive, entonces no me dejan ir, se colocó una especie de agrupación de estos tipos que salvan a los curados, a los drogadictos,
que dicen que pertenecen a una ONG, pero he tratado de buscarlo por ninguna parte. Oiga, don por ninguna Patricio. parte. Cuénteme. No, es que escucho su relato y la verdad es que es imposible película. no empatizar contigo, con usted, porque resulta que es indignante y tan frustrante además, porque ni siquiera la ley está de su lado cuando encuentra que la gente está muy campante adentro de su casa, instalándose, y más encima loteando. O sea, estos gallos hacen lo que quieren. Y sobre todo porque además en medio de una discusión que tiene que ver con la ley de usurpaciones, y yo me imagino que usted pendiente de esto, ¿se siente representado cuando ve la discusión, cuando ve qué es lo que podría salir a la luz? ¿Estamos acorde en el La ley de fondo usurpaciones, dices con tú. la realidad de lo que se está viviendo y sobre todo usted que es una víctima de las usurpaciones? Por ninguna parte, porque como le digo, mire, yo fui a hablar con el Partido Comunista y le expliqué, no quisieron hacer nada. Fui a hablar con el alcalde, el primer alcalde, no hizo nada. Fui a hablar personalmente, con reunión con el segundo alcalde y el abogado, no hizo nada. Fui inclusive a proponerle alguna solución al servicio, que se quedaran con la propiedad, que juntaran la propiedad y hicieran casas con esa misma gente, no hicieron nada. He hablado con algunos políticos, inclusive le he comentado mi cosa, no ha pasado nada. Nadie, Carabineros nunca va, me dicen, cada vez que me robaban, cada vez que pasaba algo, no tenemos móviles, no tenemos personal, ya pasaba mucho tiempo, deme el nombre de los que le robaron. Entonces, la verdad que con lo que se está haciendo ahora no veo solución tampoco, porque se demoran, y mi casa me la incendiaron, ya me la incendiaron, completa. Qué horror. Segundo, me robaron el poste de la luz, se roban el agua, tengo una cuenta de agua de como de 2,5 millones, 3 millones de pesos que no he consumido. Si no se cansan. ¿Ya? Claro, y resulta que ya la casa cambió absolutamente, adentro está lleno de cabañas, lleno de No, si gente hasta hacen su trabajando que negocio no ahí. entiende. Pero, mira, Exacto. don Patricio, es que quiero sumar otro elemento a esta conversación. Mira, bueno, como bien estábamos discutiendo, este es un problema mucho más amplio y grave de lo que de alguna manera quizás se pensaba en su minuto. El Congreso, el gobierno, la oposición empezaron una discusión por esta llamada ley de usurpaciones, ¿no? Contra las tomas ilegales, etcétera. Y se ha ido complicando, la pugna está cada vez más tensa, que incluso provocó que la ministra del Interior, quien está a cargo de esta ley, en la discusión en el Congreso, tuviera un traspié bien relevante. La ministra, en cierto minuto, explicando lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno mandó un veto para reparar ciertas partes de la ley, que lo podemos explicar, pero más adelante, termina llamando que la corrección que se necesita es pensando en las usurpaciones pacíficas. Mal término. Y ocupa el término de paz, de pacífico. Mal término, pésimo. Claro. Cuando, seamos justos, inmediatamente cuando fue consultada por este tema, ella explica que jamás quiso acuñar ese término, que ella más bien se refiere a que la ley tiene que generar una diferencia para los jueces entre lo que es una toma violenta o la que es no violenta. Es decir, cuando ella insiste, todo entrar a un terreno siempre va a ser violento. Ya se me salió. Pero una cosa es con palo y otra cosa es de manera oculta, etcétera. Y termina diciendo, claro, lo dije, pero se me salió. Ya, toma violenta Pero y toma no violenta. generó un escándalo. ¿Cómo lo ve usted, don Patricio, enredados en la semántica? Cuando usted lo escuchó, ¿qué sintió? La verdad que nunca hay una toma que sea pacífica, nunca, porque en donde yo mismo vivo hay otros vecinos que también les han tomado su casa y los han agredido con machete, inclusive a uno, con machete que terminó en la posta. Bueno, acá a mí me han amenazado, y la amenaza no necesariamente fue con un golpe, sino que amenaza. No te aparezcas por aquí porque violencia aquí igual, violencia, sí. te vamos a encontrar. Entonces, la verdad que adentro hay gente violenta. En el campamento al lado, que son familiares de los que están metidos en mi casa, se han agarrado a lazos, han muerto personas, murió una guagua, un bebé. Qué horror. Entonces, yo digo, y mis vecinos son todos gente mayor, seria, viejitos, que fueron a terminar sus días ya, están todos, pero no salen a la calle, no pueden salir a comprar. Ahí hay bohemia, hay de todo, lo peor se fue para allá. Don Patricio. Y nadie hace nada. Entonces, la violencia existe y en el barrio. Ya, don Y la Patricio. colocaron en el barrio. Ya, aquí la ministra se enredó en la palabra, dice, no, es que no eran tomas pacíficas, tomas no violentas. Porque al final no podemos discutir entre qué es lo que... Porque lo que no es violento es pacífico. Pero aquí Claro. se trata de decir tomas no violentas. Y como dice usted, todo es violento. Po. O sea, que se metan a mi casa
Ya estando adentro una persona, desafiándome adentro de mi casa o mi terreno, Exacto. eso al menos yo lo percibo como violento. Cuando usted escucha que una alta autoridad de este país, como la ministra Toá, ministra del Interior, habla de estas tomas además no violentas, ¿cómo lo toma? ¿Qué piensa usted, en buen chileno? Yo pienso que esto digamos, es como un cuento triste, como una risa a las personas. Nos dijeron, prepárense, la vida es mejor que lo que estamos viviendo y eso no ha existido. Cada vez más dificultades, cada vez más problemas, cada vez la gente se apropia de cosas que no son, se toman cosas que no les corresponden y les permiten. Ahora, yo lo que digo, si no son violentas, entonces su casa también puede ser tomada. ¿Y va a ser violenta o no va a ser violenta? Son violentas. Todo aquello que ocupa algo que no se le presta, no se le da, no se le vende, no se le entrega, es violencia. Es violencia. Y eso no hay cómo esconderlo. Lo que pasa es que, don Patricio, lo que pasa es que las costumbres y las cosas van generando las conductas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el Estado no es capaz de garantizar tu derecho de propiedad, sino que más bien mira para el lado y te pone una serie de trámites y ya vaya haga un recurso y toda la cuestión, al final es tan laxo que la gente dice, bueno, si nunca me van a echar de acá. Así que me tomo el terreno y chao. Y si uno le va a decir al señor, ¿sabe que este terreno es mío? Usted se tiene que ir de acá. Y el señor te dice, trata de echarme, po. Sí, sácame. Sácame, po. Porque saben que no les Sácame. pasa nada. Entonces, como no les pasa nada, don Patricio pierde. Y acá, evidentemente, una vez más, y lo quiero decir con responsabilidad, la discusión política está súper lejos de usted, don Patricio. Está lejos de todo el mundo. Está lejos de la señora que se fue de vacaciones y volvió y su casa estaba tomada. Estaba tomada su casa. Está lejos de las personas que tienen esa en Lampa que se han ido tomando terreno. Está lejos de las personas que en Constitución se toman para hacer negocios y para hacer segundas viviendas. Está lejos de lo que pasa en el norte con las segundas viviendas que se toman terreno. Está lejos con las personas que les toman los predios. Está lejos con todas esas personas. Y confunden otro tema, que son los campamentos. Las personas con una ausencia de vivienda. Entonces, que uno entiende que muchas personas se toman un terreno y levantan un campamento, que es un drama y un problema en nuestro país para poder vivir en algún lugar. Pero resulta que eso es un problema que tiene el Estado. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado le endosa la responsabilidad a los privados. ¿Y usted se ha sentido protegido, don Patricio, en alguna oportunidad por el Estado respecto de su situación? ¿Y la de su Nunca. Ni Carabineros, ni la Fiscalía, nadie jamás ha aportado, digamos, a que yo me sienta relativamente un poquito más seguro, un poquito más tranquilo. Mire, yo finalmente quiero decirle que el Partido Comunista, que es dueño de 7 hectáreas de esa toma, podría cederlo, entregarle y construirle vivienda a las personas necesitadas que allí viven, no a los patos malos, porque hay muchos delincuentes. Y no lo hacen, no lo quieren hacer, no lo quieren ceder. Podrían haberlo hecho. De hecho, si mi terreno lo agregaban y me lo compraba el Serviu por lo que fuera, tampoco lo hicieron. Y no lo quieren hacer. Entonces, yo siento que por lo menos a esa gente que está auspiciando esta idea de tomar cosas, le conviene, porque así en el desorden ellos siguen sobreviviendo, siguen viendo pobreza, siguen viendo calamidades, siguen viendo necesidades y justifican su existencia. Creo que se tapan los ojos y hacen que la población se confunda. Nosotros queremos vivir tranquilos, no queremos vivir, digamos, siempre asustados, temerosos y perdidos porque nadie nos atiende. No hay defensa. Y yo entiendo que usted se entera de todo lo que está ocurriendo en el terreno de al lado, que es el del Partido Comunista, que en este caso parece que quiere hacer valer su derecho de propiedad. Porque usted tenía una necesidad importante. Usted tenía un familiar en problemas y usted había decidido, entiendo, vender su terreno y no lo ha podido hacer no solamente por la toma, sino que anteriormente, cuando toda esta historia comenzó, ya el hecho del terreno al lado tomado y que estuvieran extendiendo la cerca, por decirlo de alguna forma, usted no pudo solucionar un problema familiar, usted necesitaba plata para un familiar. No lo pude hacer y de verdad para mí fue una calamidad, fue una tragedia, no pude llegar con los recursos y la verdad que el familiar hoy día lo tengo en el cementerio. Entonces, ¿quién me responde ahí? ¿Quién me dice, oiga, le pudimos dar la mejor atención, le pudimos ayudar en el mejor momento? Nadie, absolutamente nadie. Y mi familia
toda mi familia quedó, todos quedamos, ¿qué hacemos? Nos perdemos, nos fuimos, se acabó. Entonces hoy día la verdad que están peleando por algo que van a querer mantener y no le van a dar una solución, es un show, sigue siendo un show. Ahora, ¿de qué manera usted se entiende con estas personas, si es posible entenderse con ellos? Cuando trata de conversar, ¿cómo lo reciben? Mire, la verdad que no hay quien me atienda, primero. Y en segundo lugar, quienes inicialmente yo traté de conversar con ellos envuelven la perdida y dicen, no, este terreno no es suyo, no está inscrito el nombre suyo. Yo tengo todos los papeles, tengo todo inscrito, tengo todo al día, tengo las contribuciones que usted pagar recién, las que pagamos ahora en septiembre, las he venido pagando años. Yo estoy con el terreno desde el año 98, 2000, por ahí. Y más encima sigue pagando las contribuciones. Yo sigo pagando las contribuciones. Oiga. Lo que no pagaba es el agua y la luz porque me robaron los postes. Y don Patricio, ¿y si no se paga la luz, a ellos tampoco le cortan el servicio de luz? Y mire, ahí hay otro tema, porque como le digo, estas personas, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden a que la luz es gratis porque se cuelgan. Claro. Que se lo dice la compañía. Entonces, son casi 7 hectáreas de vivienda. No les pasa nada. No les pasa nada. El agua la roban. De hecho, la roban del grifo, está en la esquina de mi casa, y de mi medidor sacan mangueras que atravesan todo el terreno mío, si no es y porque se lo llevan a la toma y lo sacan para ellos. Si no es porque usted da aviso de corte, que no es tan fácil, no es llegar y decirle a tu propio servicio, córtame el agua. No es tan como de un día para otro, pero si no es porque él lo hace, le siguen sacando agua. Mire, yo cuando di el aviso de corte, cuando noté esto, que eran los primeros meses, fueron a cortar y lo amedrentaron a ellos. Entonces ellos arrancaron y no lo hicieron. Y de ahí para adelante nace el tema de la pandemia y después venía la excusa de que no lo vamos a hacer porque hay una orden del gobierno de no cortar los recursos. Pero después que terminó eso, volví a insistir y yo fui de hecho, digamos, a la oficina y pedí que lo cortaran. Tengo hasta los papeles y me dicen que no pueden. Qué horror. No lo han hecho. Todo en esa contra. cuenta sigue corriendo. Don Patricio, usted Esa tiene cuenta sigue todo corriendo. en contra. Sí, eso es lamentable. Y me imagino la frustración enorme con la que vive luchando contra Goliat, porque la verdad es que usted se siente absolutamente abandonado y desprotegido, y después de conocer su historia tiene toda la razón. Vamos a ver si en algún minuto se entra en conexión entre las autoridades o el Parlamento con la realidad de nuestro país, porque resulta que usted lo que hace hoy día es darnos un baño de realidad. Eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa también con la evolución de esta ley de Oye, usurpación. muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Dios te-